Bienvenidos de nuevo, hermanos. Muchas gracias por visitar nuestro canal llamado Honrando a Jehová. Esta semana estamos considerando el estudio número 37. Este es el segundo artículo de la Atalaya de septiembre de 2024. Lleva como título: Una carta que nos puede ayudar a aguantar fielmente hasta el fin. El texto en el que se basa este estudio es Hebreos, capítulo 3, versículo 14, donde leemos: Nos aferramos hasta el fin a la confianza que teníamos al principio. El estudio de hoy consta de 19 párrafos, a los que iremos dando respuesta apoyándonos en los textos bíblicos. El tema de este estudio es el siguiente. La carta a los Hebreos contiene lecciones prácticas que nos ayudarán a aguantar fielmente hasta el fin de este sistema. Nuestro resumen para el estudio de esta semana dice así. En el estudio que repasamos hoy, veremos cómo las enseñanzas de la carta que el apóstol Pablo escribió a los Hebreos pueden ayudarnos a mantenernos firmes en nuestra fe ante la gran tribulación. Pablo exhortó a los cristianos a madurar espiritualmente, destacando que esto se logra a través del continuo estudio de la palabra de Dios y el fortalecimiento de nuestra fe. De igual manera, el apóstol les animó a observar las pruebas desde una perspectiva positiva, viéndolas como oportunidades para crecer espiritualmente, lo que resulta crucial para aguantar fielmente. La fe sólida es esencial, especialmente en tiempos de crisis. Pablo también enfatizó la necesidad de confiar en los que dirigen la congregación, lo cual sería crucial en momentos de incertidumbre y desafío. Por lo tanto, este estudio es una valiosa reflexión sobre cómo prepararnos espiritualmente para los desafíos futuros, basándonos en las lecciones que el apóstol Pablo dejó a los cristianos de su tiempo. Vamos ahora con el estudio. Comenzamos con la pregunta de los párrafos 1 y 2. Esta pregunta está dividida en dos partes, A y B. La parte A dice así: ¿Cómo estaban las cosas en Judea cuando el apóstol Pablo escribió la carta a los Hebreos? Vamos con la respuesta. Según vemos en Hechos 8:1, cuando el apóstol Pablo escribió la carta a los Hebreos, los cristianos de Judea enfrentaban una constante prueba y persecución. Las dificultades económicas, posiblemente debidas a la hambruna descrita en Hechos 11 del 27 al 30, pusieron a prueba la fe y la unidad de estos cristianos, quienes debían mantenerse firmes en la fe a pesar de las adversidades. Sin embargo, hacia el año 61, experimentaron un periodo de paz relativa, en comparación con los conflictos anteriores, lo que les permitió fortalecerse antes de enfrentar nuevas pruebas. Esta calma les brindaba un tiempo para reflexionar y afianzar su relación con Jehová. Muchas gracias. La parte B, de la pregunta de los párrafos 1 y 2, dice así: ¿Por qué llegó justo en el mejor momento esa carta inspirada? Vamos con la respuesta. La paz que vivían los cristianos hebreos en ese momento estaba por terminar, y Pablo, al ver el potencial peligro, escribió la carta a los hebreos para darles consejos valiosos. Pablo les dio una advertencia importante sobre cómo aferrarse a la fe y cómo evitar caer en el desánimo. En Hebreos 12:1 y 2, Pablo anima a los cristianos a enfocarse en Jesús y en su ejemplo de perseverancia. La destrucción de Jerusalén en el año 70 de nuestra era fue devastadora, y esta carta ayudó a los cristianos fieles a mantenerse espiritualmente preparados, destacando el papel de la congregación y la importancia de reunirse y fortalecerse mutuamente. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta del párrafo 3. ¿Por qué hacemos bien en analizar la carta a los Hebreos hoy en día? Vamos con la respuesta. La carta a los Hebreos sigue siendo relevante en nuestros días, ya que fue escrita para animar a los creyentes a resistir y mantener su confianza en Jehová. Así como la carta ayudó a los cristianos hebreos a prepararse para momentos difíciles, también puede fortalecernos en la actualidad, cuando enfrentamos pruebas espirituales y morales que podrían debilitar nuestra fe. Tener esa confianza en Jehová es fundamental para cada uno de nosotros, pues nos recuerda que, al mantenernos firmes en la fe, podemos superar cualquier desafío que se presente, incluso los asociados con la gran tribulación. Muchas gracias. Entramos ahora en el primer subtema, titulado Avancemos hacia la madurez. Pasemos a la pregunta del párrafo 4, dice así: ¿Qué retos tuvieron que afrontar los cristianos de origen judío? Vamos con la respuesta. A los judíos conversos se les presentaron retos difíciles de afrontar,
debido a los profundos cambios en su sistema de adoración y su identidad religiosa. Durante siglos, la ley de Moisés había guiado todos los aspectos de su vida. Ahora, con la venida de Cristo y su sacrificio, Jehová exigía que abandonaran esas prácticas tradicionales, lo que representaba un reto emocional y espiritual muy grande. Además de estos cambios, los líderes religiosos judíos comenzaron a perseguir a los cristianos, lo cual aumentó la presión sobre ellos para renunciar a su nueva fe y regresar a sus prácticas anteriores. A pesar de todos estos retos, sus esfuerzos por mantenerse fieles, son una lección de perseverancia y adaptación para todos nosotros hoy en día. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta del párrafo 5. ¿A qué dos grupos se enfrentaron aquellos cristianos? Vamos con la respuesta. Los cristianos en Judea no solo enfrentaron persecución de los líderes religiosos judíos, sino también de individuos dentro de la congregación, que buscaban combinar el cristianismo con las tradiciones judías. Estos individuos creían que el compromiso con la ley de Moisés los protegería de la oposición y les evitaría problemas con los judíos, que no aceptaban a Cristo como el Mesías. Gálatas 6:12 destaca esta intención de evitar la persecución, lo cual era una tentación para quienes temían perder la paz social. Este ejemplo muestra cómo las influencias externas y las presiones internas pueden desviar a los cristianos de su devoción a Dios, y recalca la importancia de fortalecer la fe, para resistir cualquier intento de fusión con prácticas o creencias contrarias a la enseñanza de Cristo. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta del párrafo 6, dice así. ¿A qué animó Pablo a los hebreos? Como esta pregunta está basada en Hebreos del capítulo 5 versículo 14, al capítulo 6 versículo 1, escuchamos estos versículos y dicen así. En cambio, el alimento sólido es para personas maduras, para las que con la práctica han entrenado su capacidad de discernimiento para distinguir lo que está bien de lo que está mal. Por lo tanto, ya que hemos dejado atrás las enseñanzas básicas acerca del Cristo, avancemos hacia la madurez, sin volver a poner los fundamentos, es decir, el arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios. Muchas gracias. Ahora, con estos versículos en mente, vamos con la respuesta. En estos versículos, Pablo motivó a los cristianos hebreos a avanzar hacia la madurez espiritual, enfatizando la importancia de profundizar en las Escrituras y desarrollar discernimiento espiritual. Utilizó las Escrituras hebreas para mostrarles que el sistema de adoración cristiano, basado en el sacrificio de Cristo, era superior al de la ley de Moisés. Con esta comprensión, los cristianos hebreos estarían mejor preparados para identificar y rechazar cualquier enseñanza que los apartara de la verdad. Pablo sabía que el conocimiento y el entendimiento sólidos los ayudarían a estar firmes en su fe y a no dejarse llevar por influencias externas, o por personas que intentaran mezclar el cristianismo con la ley judía. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta del párrafo 7. ¿A qué retos nos enfrentamos hoy en día? Vamos con la respuesta. Hoy en día, enfrentamos retos similares a los de los primeros cristianos. La oposición que enfrentamos actualmente se ha intensificado debido a los cambios en la sociedad moderna, que cada vez se alejan más de las normas bíblicas. La presión que sufrimos incluye actitudes y enseñanzas que promueven una moralidad contraria a la de las Escrituras. Al mantenernos firmes, desarrollamos la capacidad de discernir entre lo que agrada a Jehová y las ideas mundanas. La referencia a Hebreos 13:9 nos recuerda que debemos no dejarnos llevar por doctrinas extrañas, subrayando la importancia de tener una fe sólida basada en el conocimiento exacto de la Biblia. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta del párrafo 8. ¿Cómo podemos avanzar hacia la madurez espiritual? Vamos con la respuesta. En sus cartas, Pablo enfatizó la importancia de crecer espiritualmente, un proceso que requiere dedicación constante. Por lo que un buen programa de estudio personal es fundamental para alcanzar la madurez y para desarrollar una fe sólida. El fortalecimiento de la fe, descrito en Hebreos 11:1, como la certeza de que sucederá lo que se espera, requiere un entendimiento profundo de los principios y propósitos divinos. En Salmo 1:2, leemos que quienes meditan en la palabra de Jehová experimentan bendiciones y estabilidad espiritual. Así, al cultivar esta madurez, estamos mejor preparados para enfrentar pruebas y desafíos, y demostramos un compromiso continuo de pensar y actuar según los principios de Jehová. Muchas gracias. Acabamos aquí el primer subtema. Hasta aquí,
hemos visto cómo el camino hacia la madurez espiritual es un proceso continuo que requiere esfuerzo constante. Los cristianos deben trabajar en fortalecer su fe, tanto si han sido bautizados recientemente como si llevan años en la verdad. Esto se logra principalmente a través de la lectura y el estudio regular de las Escrituras, algo que todos los cristianos deben hacer, sin importar su antigüedad en la verdad. Al profundizar en el conocimiento de la palabra de Dios, es fundamental que los cristianos también se esfuercen por pensar como Jehová, lo que implica adoptar sus puntos de vista sobre la vida y las decisiones que tomamos. Este proceso de madurez continúa incluso después del bautismo, ya que seguir aprendiendo y aplicando los principios bíblicos es clave para crecer en la fe. Pablo animó a los cristianos a que avanzaran hacia la madurez espiritual, lo que implicaba también enfrentar pruebas y desafíos. Para hacerlo, debían estar firmemente convencidos de la verdad de las Escrituras, y mantener una fe sólida, que les permitirá resistir las dificultades. En la época de Pablo, los cristianos de origen hebreo enfrentaban una oposición feroz, por lo que debían estar preparados para mantenerse fieles incluso en tiempos de persecución. De este modo, el fortalecimiento de la fe, y la confianza en Jehová, son esenciales para avanzar hacia la madurez espiritual, especialmente cuando se enfrentan a las pruebas del mundo. Entramos ahora en el segundo subtema, titulado ¿Tienen fe, conservan la vida? Pasemos a la pregunta del párrafo 9. ¿Por qué necesitaban tener una fe fuerte los cristianos? Vamos con la respuesta. Para los cristianos del primer siglo, huir de Jerusalén, en lugar de buscar seguridad dentro de sus murallas, implicaba una gran confianza en las palabras de Jesús, ya que aparentemente huir de Jerusalén en ese momento iba en contra de lo que era razonable a los ojos del mundo. Hebreos 10 del 37 al 39, recuerda la importancia de perseverar sin retroceder, con la certeza de que Jehová protege a quienes tienen fe en él. Este acto de fe, aunque desafiante, sería esencial para su salvación, y el consejo de Jesús demostró ser su vía de escape cuando las tropas romanas invadieron más tarde la ciudad, cumpliéndose así su advertencia. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta del párrafo 10. ¿Qué harían los cristianos que tuvieran una fe fuerte? Como esta pregunta está basada en Hebreos capítulo 13 versículo 17, lo escuchamos y dice así. Sean obedientes y sumisos a los que los dirigen, porque ellos están cuidando de ustedes, y van a rendir cuentas por eso. Así ellos lo harán felices y no con suspiros, porque esto los perjudicaría a ustedes. Muchas gracias. Ahora, con este versículo en mente, vamos con la respuesta. Los cristianos que tuvieran una fe fuerte, confiarían en los hermanos que Jesús había puesto para dirigir la congregación, específicamente en los ancianos responsables. Según Hebreos 13:17, los cristianos debían ser obedientes a los líderes espirituales no por obligación, sino porque reconocían su autoridad divina y confiaban en que sus instrucciones eran sabias y merecían respeto. Por lo tanto, cuando la fe está fuerte, la obediencia se convierte en algo natural, ya que los cristianos reconocen que las instrucciones de los ancianos reflejan la voluntad de Jehová. Muchas gracias. Pasemos ahora a la pregunta del párrafo 11. ¿Por qué necesitamos tener una fe fuerte? Vamos con la respuesta. Para los cristianos, tener una fe sólida es esencial, porque fortalece su confianza en que Jehová cumplirá sus promesas a pesar de las burlas, o del escepticismo del mundo. La fe no solo nos da la seguridad de que el fin llegará en el tiempo determinado por Jehová, sino que también nos permite enfrentar la incertidumbre con calma y esperanza. Al igual que en los días de Pablo, hoy vivimos en un mundo que promueve la duda y el materialismo. Pero nuestra fe nos hace ver más allá de las circunstancias actuales, confiando en que Jehová siempre cumplirá sus promesas en el momento perfecto. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta del párrafo 12. ¿Qué nos ayudará a sobrevivir a la gran tribulación? Vamos con la respuesta. Para sobrevivir a la gran tribulación, necesitamos fortalecer nuestra fe en que Jehová está usando al esclavo fiel y prudente para dirigirnos y guiarnos espiritualmente. La historia bíblica muestra que, cuando el pueblo de Dios ha seguido instrucciones divinas, incluso aquellas que parecían difíciles o inusuales, se ha beneficiado enormemente. Siguiendo el mismo principio, prepararnos desde ahora para obedecer y confiar en quienes nos guían puede significar la diferencia entre la vida y la muerte durante la gran tribulación. Fortalecer nuestra obediencia hoy, en tiempos de paz, es clave para que esta disposición sea natural en momentos de crisis.
Muchas gracias. Pasemos a la pregunta del párrafo 13. ¿Por qué era muy oportuno el consejo de Hebreos capítulo 13 versículo 5? Como esta pregunta está basada en Hebreos capítulo 13 versículo 5, lo escuchamos y dice así. Que su modo de vivir esté libre del amor al dinero, y estén contentos con las cosas que tienen. Porque Él ha dicho, nunca te dejaré y jamás te abandonaré. Muchas gracias. Ahora, con este versículo en mente, vamos con la respuesta. El consejo de Hebreos 13:5 era fundamental para los cristianos de origen hebreo, ya que estaban a la espera de la señal para huir, y debían llevar una vida sencilla, así evitarían el apego a las posesiones materiales. En el pasado, habían soportado dificultades por su fe, y tal vez algunos de ellos empezaron a enfocarse en ganar más dinero para protegerse de las necesidades y los peligros. Sin embargo, la acumulación de dinero o bienes materiales no podría salvarles la vida cuando Jerusalén fuese destruida. Además, el amor al dinero podría hacer que fuera más difícil para ellos dejar sus posesiones y huir cuando fuera necesario. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta del párrafo 14. ¿Qué tipo de decisiones tomaremos si tenemos una fe fuerte? Vamos con la respuesta. Tener una fe fuerte nos impulsa a tomar decisiones que reflejan nuestra confianza en que Jehová proveerá en el momento indicado, especialmente cuando se acerque el fin de este sistema. La Biblia nos alerta de que las riquezas no tendrán ningún valor en el día de la furia de Jehová. Al leer Ezequiel 7:19, entendemos que esas palabras nos ayudan a vivir con una perspectiva espiritual que prioriza los valores eternos sobre las riquezas pasajeras. Decisiones como mantener una vida equilibrada, evitar deudas innecesarias y no atarnos a lo material, nos liberan de distracciones y cargas que podrían interferir en nuestra relación con Jehová. Muchas gracias. Acabamos aquí el segundo subtema. En este subtema, hemos visto cómo los cristianos deben tener una fe sólida y fuerte, especialmente cuando enfrentan circunstancias difíciles. Jesús había advertido a sus seguidores que, ante la inminente destrucción de Jerusalén, deberían huir sin dudar a las montañas, lo cual parecía ilógico, pero requería una fe firme. Esta fe sería esencial no solo para sobrevivir a la tribulación, sino también para confiar en las instrucciones que recibirían de los responsables de la congregación, quienes guiaban a los cristianos en tiempos de crisis. La obediencia a estos hermanos responsables no se basa en la sumisión por obligación, sino en la confianza en que son instrumentos de Jehová, lo cual facilitaría la obediencia en tiempos de dificultad. Además, los cristianos deben fortalecer su fe en que el fin del sistema de cosas está cerca, a pesar de la incredulidad del mundo. La fe firme les permitirá resistir la tentación de centrarse en las riquezas y el materialismo. El dinero y las posesiones no podrán salvar a nadie en el día de la gran tribulación. En lugar de eso, es crucial adoptar un estilo de vida sencillo y equilibrado, sin apego a los bienes materiales. Tener una fe fuerte también nos ayudará a tomar decisiones correctas en tiempos de crisis, como demostrar aguante y resistencia frente a la persecución, tal como lo hicieron los primeros cristianos. La persecución no debe verse como algo negativo, sino como una oportunidad para crecer espiritualmente, desarrollando cualidades que nos fortalezcan. En resumen, para soportar la gran tribulación y permanecer fieles, los cristianos deben confiar completamente en Jehová y en sus representantes, vivir con sencillez y estar preparados espiritualmente. Entramos ahora en el tercer subtema, titulado Ustedes necesitan aguantar. Pasemos a la pregunta del párrafo 15, dice así. ¿Por qué era tan importante que los cristianos tuvieran aguante? Vamos con la respuesta. Para los cristianos en Judea, el aguante era una cualidad esencial para enfrentar los desafíos que se avecinaban. Aunque algunos de ellos ya habían experimentado persecución, muchos llegaron a conocer la verdad en tiempos de paz relativa. Sin embargo, la situación en Judea estaba empeorando, y Pablo les advirtió que la persecución sería más intensa, requiriéndoles estar listos para ser fieles incluso ante la posibilidad de morir. El crecimiento del cristianismo despertaba la hostilidad de los fanáticos judíos, que, en su odio, llegaron a planear asesinatos, como fue el caso de Pablo. Por lo tanto, este aguante reflejaba una fe madura y comprometida, ayudándoles a mantener su esperanza y su unidad. Muchas gracias. Pasemos ahora a la pregunta del párrafo 16.
¿Cómo nos ayuda la carta a los Hebreos a ver la persecución desde la perspectiva correcta? Como esta pregunta está basada en Hebreos capítulo 12 versículo 7, lo escuchamos y dice así. Como parte de su disciplina, ustedes necesitan aguantar. Dios los trata como a hijos. ¿Y qué hijo no es disciplinado por su padre? Muchas gracias. Ahora, con este versículo en mente, vamos con la respuesta. Hebreos 12:7 destaca que las pruebas pueden interpretarse como disciplina de Dios, quien permite que sus siervos enfrenten dificultades para ayudarlos a crecer como cristianos. Este enfoque resalta la perspectiva de que Dios usa las adversidades para moldear cualidades como la paciencia, la resistencia y la fe. Al ver las pruebas como una forma de entrenamiento espiritual, los cristianos podemos encontrar sentido y propósito en nuestras dificultades. Así, en lugar de desanimarnos, podemos enfocarnos en el crecimiento que cada prueba nos ofrece, manteniéndonos fuertes en nuestra fe y desarrollo espiritual. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta del párrafo 17. ¿Qué sabía Pablo sobre aguantar la persecución? Vamos con la respuesta. El conocimiento de Pablo sobre la persecución fue tanto teórico como práctico. Habiendo sido un perseguidor de los cristianos, sabía bien el odio y la hostilidad que éstos sufrían. Además, entendía las estrategias que se usaban para intimidarlos y destruir su fe. Este pasado le permitió empatizar profundamente con los cristianos a quienes animaba en sus cartas. Pablo comprendía que para soportar la persecución, no bastaba con depender de la propia fuerza. En Hebreos 13:6, cita las palabras, Jehová es mi ayudante, no tendré miedo, demostrando su confianza total en Jehová como su fuente de apoyo. Esta declaración revelaba que aunque él era valiente, su verdadera fortaleza provenía de su relación con Jehová. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta del párrafo 18, dice así. ¿Qué debemos tener claro, y qué debemos hacer desde ahora? Vamos con la respuesta. Es importante entender que la persecución es una realidad para todos los que desean vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. La Biblia lo dice claramente, en 2 Timoteo 3:12, todos los que desean vivir con devoción a Dios en unión con Cristo Jesús, también serán perseguidos. Entender esta realidad nos ayuda a evitar la sorpresa o el desaliento cuando surjan dificultades. En cambio, estamos llamados a fortalecer nuestra confianza en Jehová, pues Él promete darnos la ayuda que necesitamos para aguantar. En 2 Tesalonicenses 1, 7 y 8, se menciona que Jehová dará alivio a sus siervos fieles en su momento debido, y esto nos recuerda que nuestra resistencia será recompensada. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta del párrafo 19. ¿Qué cosas podemos hacer para prepararnos para la gran tribulación? Vamos con la respuesta. Para prepararnos para la gran tribulación, debemos seguir los consejos inspirados que Pablo dio en su carta a los Hebreos. Primero, es esencial aumentar nuestro conocimiento y comprensión de las Escrituras, lo cual nos permitirá discernir y rechazar enseñanzas que podrían debilitar nuestra fe. Al hacerlo, estaremos más firmes en nuestras creencias y menos vulnerables a ideas contrarias. Además, necesitamos fortalecer nuestra fe, para poder obedecer sin vacilar las instrucciones de Jesús y de aquellos que dirigen la congregación. Pablo también nos recuerda la importancia de ver las pruebas desde una perspectiva positiva, como oportunidades que nuestro Padre amoroso nos da para crecer espiritualmente. Si entendemos que estas pruebas pueden ayudarnos a ser mejores cristianos, será más fácil enfrentarlas con determinación. Muchas gracias. Acabamos aquí el tercer subtema. Hemos visto cómo la carta a los Hebreos ofrece valiosos consejos para los cristianos que enfrentan pruebas y persecución. Uno de los puntos clave es la importancia de tener aguante, especialmente en tiempos difíciles. Los cristianos del primer siglo, como los de origen hebreo, tendrían que soportar persecución creciente, y Pablo les advirtió que deberían estar preparados para ser fieles hasta la muerte, tal como Jesús lo hizo. La persecución sería más intensa debido a la hostilidad de los fanáticos judíos. A pesar de las dificultades, los cristianos debían seguir siendo fieles, reuniéndose y predicando el mensaje del reino, sin rendirse. Para mantener el aguante, era crucial que los cristianos vieran las pruebas desde una perspectiva correcta. Aunque las dificultades fueran duras,
Pablo explicó que Dios permite las pruebas para ayudar a los creyentes a mejorar y crecer espiritualmente. Si los cristianos aceptaban las pruebas como una forma de limpieza, serían más capaces de soportar las dificultades. Pablo también tenía una comprensión profunda de la persecución, tanto por su experiencia personal como por su conocimiento de los ataques que los cristianos sufrían. Por eso, les animó a confiar en Jehová y no en sus propias fuerzas, como él mismo hacía en su vida. Hoy en día, algunos cristianos ya enfrentan persecución, y todos debemos prepararnos para tiempos difíciles. Necesitamos fortalecer nuestra fe en Jehová, confiar en su ayuda y apoyar a nuestros hermanos mediante oración y acciones prácticas. La preparación espiritual nos ayudará a resistir fielmente cuando llegue la gran tribulación. Pasamos ahora al repaso de 3 preguntas titulado ¿Qué respondería? La primera pregunta de repaso, dice así. ¿Qué nos ayudará a avanzar hacia la madurez? Vamos con la respuesta. Para avanzar hacia la madurez, es esencial que profundicemos en el conocimiento de las enseñanzas bíblicas, y nos esforcemos por comprender y aplicar los temas más profundos de las Escrituras. Muchas gracias. La segunda pregunta de repaso, dice así. ¿Por qué necesitamos tener una fe fuerte? Vamos con la respuesta. Necesitamos una fe fuerte, porque vivimos en un mundo que se burla de nuestra esperanza en el fin de este sistema, y aunque no sabemos todos los detalles de la gran tribulación, debemos confiar plenamente en que Jehová nos cuidará. Muchas gracias. La tercera pregunta de repaso, dice así. ¿Por qué es importante que tengamos aguante? Vamos con la respuesta. El aguante es crucial para los cristianos, ya que nos ayuda a superar pruebas y a mantenernos fieles, incluso cuando enfrentamos persecución o tiempos difíciles, tal como se esperaba de los primeros cristianos. Muchas gracias por todos los comentarios. Hermanos, hasta aquí el estudio de la Atalaya de esta semana. Muchas gracias por haber visitado nuestro canal, esperamos que les pueda servir de guía o ayuda. La semana próxima estaremos aquí también con el siguiente estudio que será el número 38. Corresponderá a la semana del 25 de noviembre al 1 de diciembre de 2024. Tiene como título: ¿Está prestando atención a las advertencias? Está basado en el texto de Mateo capítulo 24 versículo 40, donde leemos: Uno será llevado y el otro será abandonado. Esperamos que Jehová nos guíe, y la semana próxima podamos volver a compartir otro artículo. Muchas gracias.